es... ¿qué? 6 ya de diciembre, sábado 6 de diciembre, muy bien. Ok, filmamos obviamente este video para las personas que no pudieron participar en el día de hoy, como para que no se vayan a atrasar en los temas. Aquí estamos viendo, ¿bien? Y obviamente pues en los videos es para colaborarle a muchas personas que estén interesadas en el tema. Claro. ¿Sí? La vez pasada, ¿usted quedó en dónde? Yo en la casa pasada no alcanzé a venir. No alcanzó a venir. Pero por ahí están hablando de baterías. Baterías y todo lo demás. ¿Listo? Habíamos hablado de la controladora, cómo medir la corriente y todo. Sí, cómo se mide la corriente de la controladora. Sí. Sí, digamos que aquí tengo la controladora y en este momento acá tenemos un positivo y tenemos un negativo, digamos y aquí tenemos el positivo y el negativo de las baterías. Lo único que ustedes van a conectar es el negativo con el negativo, pero el amperímetro en este momento se conecta en serie. El negativo, la punta negra pasa aquí al positivo, y la punta roja aquí al positivo de la batería. O sea que aquí tenemos la batería y aquí tenemos la controladora. ¿Sí? Es el cuadrito de aluminio que se ve ahí. Esto para determinar si hay consumo, si hay corto, en fin, o si el circuito se encuentra totalmente abierto. Okay. Bien. Entonces el amperímetro en ningún momento yo lo puedo conectar en paralelo, porque si yo conecto el amperímetro en paralelo a la batería, pues daño la batería o en último termino estropeando el instrumento de medida. Y la idea no es estropear el instrumento. ¿Listo? Entonces pues tenemos que tener mucho cuidado con eso. La controladora obviamente está asociada con varios dispositivos que se encuentran internos. Bien, a traer un borrador. Ajustamos esto porque el otro borrador no borra muy bien. ¿Puedo borrar, cierto? Sí, claro. ¿Ya compró el instrumento? Yo tengo un encontrado. Ok, perfecto. Como ruedas. Bien. ¿A usted le fascina esto? ¿Le gusta? O... Pues siempre me ha gustado como desarmar desde chiquito aparatos. Desarmar. Sí, eso. Entonces, pues, es como algo que me gusta. Como, sí, ensamblar, volverlos a ensamblar y todo. Desde pequeño le ha gustado eso. Bien. En cuanto a temas eléctricos, ¿le ha gustado hacer así experimentos? Pues yo estudié en un colegio industrial y alcancé un poco el taller de electrónica. De electrónica también. Sí, pero muy poco. ¿Qué colegio, perdón? De Francisco José de Caldas. Ah, Francisco José de Caldas, qué bien. Muy bien, 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 bien. Sí, señor. Sí. Ah, no, excelente. O sea que ya usted tiene bastantes bases también en el tema de electrónica. De pronto un poco, con cosas básicas como utilizar las protoboards, las resistencias, encender LEDs, Ajá. los de 7 segmentos, cositas así. Bien. Ah, también manejo los contadores, decodificadores y... No, hasta así no. No, su circuito integral no, señor. Okay. Utilizamos un poco de ¿Arduino? El azul, la placa azul. Sí. Y eso. Ah, trabajan con programación también. Con una aplicación llamada Tinkercad. Ok. Pero nada más. Ok. Ah, pero bueno, tiene ya las nociones de cómo hacer eso. Bien. ¿En qué grado estaba cuando usted estudió eso? En sexto y en séptimo. ¿Sexto y séptimo? Y eso. Pues me Bueno, acuerdo. o sea que entonces el 11 que alcanzaron a observar. No, es que estuve esos 2 años en el colegio y luego cambié. Pero alcanzado eso en un taller. Ah, no continuó. No. Ah, lástima. Lástima porque hubiera podido terminar. Sí, me gustó. Sí. ¿Circunstancias que le tocó viajar o qué? No, sí, pues me mudé, entonces pues me tocó cambiar el colegio porque ya me quedaba muy lejos.
Entonces, Entonces cambió uno y que ya no tiene nada de eso. Pero pues estaba de acuerdo un poco de algunas cosas. ¿qué le molesta? ¿De pronto a usted nada? Bien. Todo bien. Me gusta también conocer obviamente la parte psicológica de las personas también. Claro. ¿Listo? Sí, porque uno no sabe, o a veces uno habla por ahí cosas o se malentienden, y entonces obviamente pues la idea no es entrar en conflicto con la persona, sino más bien hablar y dialogar. ¿Listo? Sí. Y para todo hay solución. Bien. Ok. En ese momento también nosotros ya hemos analizado lo que eran las resistencias, todo lo que tiene la controladora, ¿sí? Resistencia, bobina, también capacitores, LEDs, que usted ya los ha visto, transistores también. En cuanto a los transistores, pues obviamente los de NPN y PNP. También tenemos los de efecto de campo. ¿Sí? También hay transformadores. Tenemos los switch. Tenemos el pulsador también. A veces hay unos que con el buzzer. Buzzer es el timbre. ¿Sí? El timbre, el traductor, ¿sí? Bueno, aquí pues ya no trae micrófono como en el caso de un celular. Entonces ya no necesito eso por el momento. Bien. ¿Qué otra cosita? Sí, esos son los dispositivos que generalmente traen esas controladoras. Solamente que hay que ver el diseño de cada uno de los circuitos y obviamente va a tener su nombre. ¿Listo? La resistencia, recuerda que es Las líneas góticas con los colores para el tema de la paso de energía. para limitar el paso de una corriente, ¿sí? Acuérdense que nosotros siempre vamos a trabajar con la corriente. Corriente es el flujo de electrones y el voltaje es la fuerza con que la empuja. Ok, perfecto. Bobina. La suya, pero no tengo muy claro qué es. La bobina son inductores. ¿Inductor? Sí, son inductores, sí. Generalmente pues sirve para en un momento dado amortiguar el voltaje de corriente alterna, ¿sí? Entonces, como para la energía, sí, generalmente se trabaja por reactancias inductivas. Bien. Los capacitores No. son dispositivos que se utilizan para almacenar energía, que la unidad de medida es el faradio. ¿Sí? Entre más faradios tenga, más almacena, y entre menos faradios tenga, menos almacena. Claro que eso es temporal, no es como el de una batería. ¿Sí? Son temporales. Los LED son los diodos que emisores de luz, que son los indicadores. Los transistores NPN, PNP generalmente se utilizan como switches digitales o como amplificadores también. Para amplificar la corriente. Sí, claro, se utiliza para amplificar o amplificar señales. Especialmente lo utilizamos para amplificar señales. Bien, tenemos dos tipos, el NPN y el PNP. Claro que también nos faltó antes de eso, son los diodos, ¿sí? Voy a ponerlo acá, los diodos rectificadores o diodos de switcheo rápido, diodo Shockley, bueno, en fin, una cantidad de diodos que luego vamos viendo para qué es que sirven. Pero estos dioditos generalmente, en el caso de los reguladores, ¿sí? El circuito que se encarga de cargar la batería tiene diodos rectificadores. ¿Por qué? Porque generalmente estos los utilizo para convertir el voltaje de corriente alterna en un voltaje de corriente continua, ¿sí? Entonces, pues es importante ahí. ¿Por qué? Porque todos estos dispositivos, la mayoría funcionan en corriente continua.
Y las motos funcionan con voltaje de corriente continua, solamente que ya a través de los pulsos y todo lo demás, pues ya lo convierto alterno o pulsante para la función que yo quiero. Como el motor es pulsante, ¿sí? Tiene 3 bobolinas y va pulsando una por una y por eso se va formando la rotación. Porque en un momento dado, al energizar una bobina, también se crea un campo, digamos, yo tengo esta bobina y de una vez formo el campo norte o sur, o también puedo hacer que este sea el norte y el sur cambiando la polaridad entre positivo y negativo. ¿Listo? Entonces ahí pues tenemos que tener en cuenta eso también. Entonces yo lo que aprovecho es que cuando energizo esta bobina se forma un campo magnético. Bien, y por intermedio de las pulsaciones, digamos del cambio de los pulsos que lo hago a través de estos circuitos con los transistores especialmente, pues hago que cambie el campo y va rotando, va en orden. Por eso se colocan imanes alrededor de esas bobinas para que se mantenga exactamente. Ahí lo vamos estudiando poco a poco a fondo. ¿Listo? Esta es una idea general como para que vayamos poco a poco. Y todas estas partes de la controladora. Sí, claro. Todos estos dispositivos están dentro de la controladora, por ejemplo los transistores de efecto de campo, al cual nosotros le llamamos FET, y obviamente tenemos ya los MOSFET, ¿sí? MOSFET, Metal Oxide Semiconductor Field Effect Cam, ¿sí? Entonces, transistor, perdón. Son estos dispositivos que se dibujan de esta manera. Tenemos esto acá, tenemos este aquí, y aquí colocamos un damper, y en fin, una parte le llamamos drain, otro le llamamos el source, y otro el gate. ¿Listo? Gate. Gate, source, Drain, sí. Entonces, esas son las 3 partes del transistor de efecto de campo. Porque si vamos a hablar de un transistor PNP, ¿sí? El PNP generalmente se conoce porque hay una flechita que va hacia adentro, otra línea pues no tiene flecha, y si la flecha sale hacia afuera es un transistor NPN, de ahí conocemos el PNP y el NPN. ¿Qué quiere decir? ¿Esos no son los que permiten el paso de positivo a negativo? Sí, claro, o sea, pero generalmente pulse como un switch electrónico, que también obviamente se utiliza para amplificar señales. Luego vamos analizando a punto de eso también. Lo importante es entender que aquí hay un emisor, hay un colector y hay una base. Aquí hay una base, un colector y un emisor. Mire que aquí ya cambian los nombres, ¿sí? Ya no puedo decir que este es un drain, que este es un source y que este es un gate. No, la concuerdan. Esos son nombres que le corresponden a los transistores de efecto de campo, lo que se le conoce como MOSFET, y esto es lo que le llaman transistores bipolares. ¿Sí? Los transistores bipolares. Ahí ya cambia en eso, ¿listo? Después analizamos cómo medir y todo lo demás, o cómo se detecta. Lo importante en este caso es detectar la base de estos transistores. Bien, y aquí pues obviamente es lo mismo, cómo detectar el gate, pero entonces no es lo mismo medir un transistor bipolar a un efecto de campo, o un IGBT, que también hay otro tipo de transistor. Pero generalmente los más utilizados en las controladoras por el momento son estos dos. El MOSFET y los bipolares y todo lo demás. Exacto. Entonces ahí la importancia de conocer. Y gracias a ellos es que se puede realizar el switcheo, ¿sí? Vamos a imaginar lo siguiente. Utilizando por ejemplo el ejemplo de los bipolares. ¿Cómo hago yo para conmutar o cambiar la polaridad?
fácil, vamos a suponer que yo tengo aquí un switch normalmente abierto, ¿sí? Y aquí tengo otro switch normalmente abierto. Bien. Entonces, resulta que aquí en estos dos extremos voy a colocar una batería. Este es el positivo y este es el negativo. Entonces yo voy a energizar este motor, pero vamos a energizar un motor en DC. ¿Sí? Motor DC. No voy a hablar de las bobinas, sino es como para ver cómo cambio yo la polaridad. Entonces, ¿qué sucede en sí? ¿Cómo hago yo para cambiar la polaridad? Entonces, si yo activo este switch, debo activar el contrario. ¿Qué pasa por ambos? Exactamente. ¿Para qué el contrario? Para que en este momento este me quede negativo y el otro positivo. Entonces el motor girará en el sentido a las manecillas del reloj. Eso es lo que se sabe. Pero si yo quiero que invierta el giro, entonces yo deshabilito este switch y deshabilito este también y hago que habilito entonces en este momento este otro y luego el de abajo. Y ahí queda funcionando. Y ahí ya queda funcionando, vean, negativo acá y positivo. Entonces ya queda girando en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces es algo así parecido a lo que se hace con las bobinas para poder cambiar el campo magnético entre el norte y sur. O sea, cambiando la polaridad. Exactamente. Van cambiando ellos. Solamente que lo hace a través de transistores, porque ellos sí manejan alta frecuencia, el switcheo es rápido, manualmente no se puede hacer. Entonces ahí entran los transistores para hacer eso. Exactamente. Para que hagan rápido. Exactamente. Sí, para dar una idea general de lo que hace ellos. Bien, por eso parto de temas muy sencillos. Este tema ha tomado tiempo, le hemos dedicado estudio, trabajo. Entonces, pues, sería inútil perder toda esta información. ¿Sí? Porque ¿cuántas personas no estamos ayudando con esto? Hemos ayudado a muchísimas personas. Incluso pues por eso estamos haciendo videos en YouTube también para que no se pierda esta información. Hay muchos profesores que a través de su canal están aportando también información, están ayudando. Y eso es una labor muy grande también para poder ayudar a las demás personas. Bien. Ok. Sí. Entonces quedó claro ahí, ¿cierto? Más o menos la función de lo que hacen sí los transistores. Bueno, a nosotros ya. En cuanto a los transformadores, digamos, el símbolo es este, tiene una bobina primaria, estas líneas es el núcleo, y por último tenemos el secundario. Pero se hace por inducción electromagnética. ¿Qué pasa? Que como estamos trabajando con un voltaje de corriente alterna, pues obviamente va a cambiar la polaridad acá, el campo magnético. Y esa variación de campo magnético hace que empiece a mover los electrones que están dentro de esta bobina. Entonces se genera una corriente también. Y la ventaja es que queda aislado de la red. Si no queda en contacto. Exactamente, no queda en contacto con eso. Y de aquí pues se obtiene una alterna con menos tensión, menos voltaje. Digamos que aquí pueden ingresar 110 voltios y aquí tenemos 50, 60, 70 voltios, depende del diseño. Digamos, le podría poner otro al otro lado y baja también el voltaje. Sí, claro, le puede colocar otro y bajar más. Okay. Pero con voltaje de corriente alterna, porque esto no funciona con voltaje de corriente continua. ¿Sí? Porque quedan bloqueados. No hace absolutamente nada. Y con un voltaje de corriente continua lo que hacemos es recalentar la batería, hacer corto y no se hace absolutamente nada. Sí, entonces no, siempre tiene que ser con voltaje de corriente alterna. Los transformadores funcionan así
Y a la medida que, digamos, se necesite menos frecuencia, como en el caso de la red que trabaja a 60 Hz, pues en este caso acá necesita de mucho más bobina. Sí, una bobina mucho más, ¿Con más capacidad? con más arrollamiento. Arrollamiento, sí. Sí, más arrollamiento, ok. Entonces aumentamos más la impedancia de la misma. Bien. Eso es lo que nosotros hacemos en sí. Y aquí, pues obviamente para disminuir el voltaje, menos arrollamiento, ¿sí? Menos espiras, en pocas palabras. Entonces, menos voltaje. Entonces, todo esto no ha cambiado. Solamente que vamos a analizar después cómo es que se aplica en motos y patinetas eléctricas. Bien, eso es el futuro de ustedes ya, enfrentar esos vehículos. No todo el mundo va a enfrentar eso, no todo el mundo le da ese ánimo de desarmar y volver a armar. Sí, no todo Porque eso de todas maneras requiere trabajo y tiempo. ¿Y qué es lo que cobra uno? Un servicio y un tiempo ahí. Entonces eso es lo que hay que tener en cuenta con eso. Bien. Bueno, entonces en cuanto a los transformadores, pues veo que ese tema, tú que has estudiado también en el colegio, ¿cierto? momentos intelectuales. Sí, por eso nosotros ya casi los temas de electrónica, ya no, o sea, se vuelven a ver pero aplicados ya. Porque ¿para qué uno va a poner a hablar de electrónica básica y electrónica si usted ya lo estudian en el colegio? Ya, eso no tiene sentido. Sí, y volver a repasar. De pronto hacen un repaso general y la aplicación que tiene acá. Sí, entonces, ¿para qué los va a aburrir uno con ese tema ya? Si ya ustedes están saturados con ese tema de electrónica básica y todo lo demás, y en el colegio ya lo ven. ¿Ok? Pero entonces estoy haciendo aquí un recorderis total. Los switches ya nosotros lo conocemos, ¿cierto? Como por ejemplo el on-off. On-off. Sí, para encender y apagar. Los pulsadores ya es diferente, ¿por qué? Porque usted llega, pulsa, permite el paso, pero luego al retirar el pulso no queda activo, vuelve a su estado, entonces queda abierto otra vez. Pero también obviamente, así como tenemos los normalmente abiertos, también tenemos que los normalmente cerrados, exactamente. Hace lo contrario, entonces abrimos y luego cuando soltamos queda otra vez energizado. Bien, eso en cuanto a los pulsadores. Es importante también tenerlo en cuenta, ya que se utiliza en el pito. Pip, pip, el normalmente abierto. Digamos que cuando van a prender la moto también se da como un switch impulsador con el que guiar Un pulsador. También obviamente hay que tener en cuenta que existen los selectores. Los selectores se dibujan de esta manera. El switch selector o hace contacto con este o hace contacto con este otro. Hay unos que vienen con doble selector, hace contacto acá y hace contacto acá. Generalmente lo pueden utilizar para las direccionales o algo así, sí, para direccional izquierdo, direccional derecho. Entonces para seleccionar a qué punto es que voy a energizar y queda un punto neutro, ¿sí? Que digamos, este puede estar acá, un punto neutro, y tercer paso sería hacer el contacto acá, perdón. Claro, entonces en la línea para arriba, ese era todo el tema de lo que ha conectado para la corriente. Exactamente, entonces aquí ya hace el contacto en el otro extremo, ¿sí? Entonces tenemos esas tres variaciones, ¿bien? Es importante también tener en cuenta eso. Bien, pues eso es lo que nos da a nosotros felicidad también, ver que ustedes los jóvenes pueden trabajar y sí, buscar un sustento en lugar de estar perdiendo por ahí el tiempo o de pronto por ahí metido en vicios, en drogas. No, uno quisiera ayudar a toda esta gente de salir de esa miseria en la que están. Es que eso no es la vida de un ser humano, tener esa miseria, ¿sí? Hay muchas cosas tan hermosas aquí en esta vida por aprovechar y hacer, ¿sí? Y sí, obviamente como le digo, todos somos pecadores,
y cometemos pecados y errores, pero también obviamente el Señor es el único que tiene misericordia y uno tiene la posibilidad de cambiar. Por eso yo también le agradezco mucho a los sacerdotes. Sí, que los sacerdotes lo guían a uno mejor. Ellos le dicen tal o le dan tal parte y luego, bueno, no entendí esto y después cogen y le explican a uno las cosas. Le dan dando sentido a la vida. Sí, habrá uno que otro Judas. Jesús tuvo que 12 y de los 12 había un Judas. Sí, pero también a veces también se pueden arrepentir. Claro. ¿Por qué? Porque la idea es que cuando uno pasa el tiempo vaya mejorando y vaya corrigiendo errores que tiene uno mismo y tiene que reconocer también sus errores. Desafortunadamente tiene que uno reconocer los errores para mejorar. Sí. Entonces, lo importante es eso, no lo vea normal, todo el mundo ha fallado, lo importante es que uno mejore. Y como uno dice por ahí, ¿hasta dónde está la libertad? La libertad es que usted no le haga daño al otro. Si ya uno empieza a hacer daño a otro, ya está abusando de la libertad. ¿Sí? Pero mientras yo no le estoy haciendo daño a nadie, ahí tengo la libertad perfecta. ¿Listo? Bien. Entonces ahí queda claro eso. ¿Listo? Sí, claro, un sacerdote y entre más edad tenga, mucho mejor. Orientan mejor. ¿Qué otra cosita acá? ¿Alguna dudita acá? No. No, señor. Listo. Entonces generalmente esto sí lo vamos a ver en las direccionales. ¿Cuáles son las fallas más comunes? Que se sulfata. Al sulfatarse, pues obviamente se aísla. Entonces el circuito no va a funcionar adecuadamente. Bien, entonces esa es una de las fallas más comunes. El buzzer generalmente sí se utiliza ¿para qué? Pues para el pip, ese es el famoso pip, 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 pip. Pero puede tener un circuito oscilador acá. Sí, un circuito oscilador que es el que le envía la señal acá y entonces da el sonido. Sin ese circuito oscilador esto no funciona. O ya sea que internamente lo tengan. Sí, el circuito oscilador también. Bien. Ok. No sé si hay alguna duda o algo así. No, se diga no. Casi todos estos borradores. Ajá. Switch, no, nada más. Buses oscilador, sistema oscilador. Sí, oscilador. Listo. Bueno. Ok. Bien. Entonces. Vamos entonces a borrar esto. Hay una cosita también que yo quiero que veamos. Cuando nosotros dibujamos una línea, generalmente representamos lo que es un conductor. ¿Sí? Un conductor. Voy a ver si tengo aquí un cable. Un conductor. Bueno. Bien. Vamos a suponer, me puedes prestar un momentico el lápiz o el lápiz, bueno, cualquiera de las dos cosas. Vamos a suponer que de este punto a este punto, acá tenemos el aislante. Y de este aislante aquí tenemos el cobre. Para todo y para cualquier persona que vaya a trabajar con sistemas eléctricos, el error que cometen la mayoría es tocar el conductor, el cobre. Si toca el cobre, pues obviamente ahí es donde se va a electrocutar. Pero yo le digo a la mayoría, no tengan miedo. El conductor. No, sí. Desde que usted coja el aislante y no vaya a coger el cobre, no pasa nada. Ni se va a electrocutar, solamente que con todo el cuidado coge el aislante. O sea, no hay que tener miedo, solamente hay que tener cuidado. Sabe bien lo que es. Sí, claro, porque si yo voy a tocar el conductor, pues obvio, ahí es donde circula la corriente. ¿Sí? Entonces ahí es donde yo me puedo electrocutar. Entonces ahí es donde yo tengo que tener cuidado. ¿Sí? Entonces por eso le digo, vamos, estoy suponiendo que esto es el cobre y aquí tenemos el aislante. Si yo toco el cobre, me electrocuto. Si toco el aislante, no pasa absolutamente nada. ¿Bien? Gracias.
Entonces, todo conductor, a ver si podemos hacer una proyección acá. Aquí tenemos, vamos a suponer que este es el aislante. Sí, el aislante. E internamente voy a dibujar el conductor de color negro. Entonces está internamente. Entonces miren, mientras yo toque el aislante no pasa nada. Pero toque el conductor y si este conductor está energizado, ahí tiene las consecuencias. Y entonces se pone uno nervioso y le da miedo. Y el miedo hace que uno cometa mucho más errores. Sí, entonces la idea es no cometer tantos errores. Porque podemos dañar la máquina más de lo que está. ¿Sí? Y la idea es no dañar la máquina. No hay que tener miedo, pero hay que tener cuidado. Cuidado sí hay que tener. Bien, entonces, aislante. Y aquí tenemos el conductor. Todo. Bien, aislante y conductor. Entonces eso es lo importante ahí. Ve. Entonces, porque es que la mayoría tocan y después, ay profe, me da miedo. No. Y entonces, ¿qué? ¿Cómo vas a enfrentar o cómo vas a reparar si tú ahora andas con miedo? Claro, no lo sé. ¿Sí? No. Cuidado, solamente tenga cuidado. Y tienes que analizar qué es lo que vas a tocar. ¿Sí? No es más. Entonces, eso es lo que digo la mayoría cuando van a enfrentar todos estos equipos. Porque si no lo van a dañar más. Con el miedo lo único que hace es dañarlo más. Y por eso se dice hay que desenergizar. Si yo voy a revisar la controladora, hay que desenergizar, quitarle energía. Desconectarlo de la batería. De acuerdo, va con más seguridad. Sí, para más seguridad. Entonces, pues por eso, es que eso es lo que yo, por eso es que la parte teórica es importante. ¿Sí? Sin la parte teórica, eso es difícil porque no se sabe lo que va a hacer ahí. Bien. Ok. No sé si tiene alguna otra pregunta. ¿Está ahí? No. Bien. Ok. Y generalmente nosotros utilizamos la línea. Es un diagrama, una imagen. La imagen pues la utilizamos nosotros para recordar. O sea, siempre que yo veo eso, me está indicando un conductor. Cuando usted ve, por ejemplo, acá, quiere decir que hay dos conductores, pero están aislados. No puede hacer contacto este con este. Pero si usted observa esta otra imagen y un punto, entonces dice que hay dos conductores, pero están conectados. ¿Listo? Están conectados. Entonces eso para que la mayoría entiendan los diagramas. O para la persona que en algún momento dado quiere trabajar en esta área, pues puede ver los videos y empezar. Si no ha de tener dinero para una institución, pues aproveche su tiempo y observe los videos y empiece a realizar las prácticas. Más adelante, pues ir a una institución para que lo certifique, que tenga dinero para pagar y que le dé la certificación también. Porque esto también obviamente tiene que tener certificación. ¿Bien? Muy importante eso. ¿Ok? Entonces eso queda claro, ¿cierto? En qué momento estamos hablando de un conductor, dos conductores aislados y aquí tenemos dos conductores pero van conectados por el punto. Bien, entonces esa es otra manera. Y las imágenes las utilizamos precisamente para eso. Bien. Ok. Y generalmente, hoy en día, digamos, cuando estamos hablando de un circuito impreso,
De pronto dibujan un puntico acá, va una pista acá, hasta este punto, otro punto acá, otra pista acá, de pronto otra pista acá, aquí, y otro puntico y otra pista acá. Bien, son los puntos donde se van a unir los dispositivos y especialmente el circuito que se va a ensamblar. Cada uno de los circuitos recibe un nombre, que más adelante lo vamos estudiando. ¿Esto con qué se hizo? Con la finalidad de evitar los cables. Imagínense un cablecito de aquí a acá, otro cablecito por aquí, otro cablecito por acá, en fin. Entonces esto se me va a volver algo que me va a ocupar mucho espacio. Primero que todo el espacio, todas esas conexiones exactamente, y a la hora la verdad es inútil porque a veces no necesita uno mucha corriente para los dispositivos. Okay. Entonces, gracias al circuito impreso nos ahorramos estos espacios. ¿Sí? Ya son menos los espacios. Esa es la ventaja de trabajar con el circuito impreso. Más adelante van a mejorar esos sistemas también. Entonces, no olvidemos. Aquí vemos que tenemos aquí los cables y aquí tenemos el circuito impreso. Sí, eso es importante tenerlo bien claro. El circuito impreso nos ahorra espacio, con cables ocupa mucho más espacio. Bien, y de por sí el trabajo nos va a quedar mucho más estético en circuito impreso. Eso es más útil, es más visual. Más visual, exactamente, más espacio y queda bien organizadito los dispositivos. Claro. ¿Sí? Es para eso. Y menos riesgos de que haya fugas, ¿sí? De alta tensión. ¿Por qué? Porque cuando aumentamos el voltaje, digamos a 150, cuando llegaba antiguamente, o 170 voltios alternos, estos cables en sus aislantes se presentaban ciertas fugas, ¿sí? Se ven unos arcos eléctricos. Entonces esos son fugas, y si hay humedad, pues se va a ver esos arcos eléctricos, ¿sí? Pero era porque antiguamente había más tensión. Entonces, la empresa de energía con el tiempo tuvo que disminuir ese voltaje también. Claro, porque es que si yo aumento la tensión, hay más arcos eléctricos. Si disminuyo la tensión, pues estos arcos eléctricos desaparecen también. Y con la moto no hay ningún problema porque son 72 voltios. Entonces no pasa nada, ¿sí? Entonces, con ese fin, hay que tener cuidado con esto también. Bien, para evitar los arcos eléctricos, porque es que estos arcos eléctricos en algún momento dado va a dañar los dispositivos, va a dañar la controladora, o en fin. Entonces, yo sí he visto algunas falencias en el diseño de esas patinetas o de esas motos, que a veces no están bien cubiertas, el agua penetra, llega al circuito, se daña, se sulfata, en fin, hace corto y queda muerto el aparato. Entonces hay patinetas que yo no puedo de una vez llevar a un charco porque las voy a dañar. Sino también, ¿cómo se puede solucionar? ¿Recubriéndolos con...? Hay que recubrirlos con silicona, con algo, ¿sí? Hacer un buen recubrimiento, soldando bien, o mandar soldar bien las placas, que quede bien sellado, que no le vaya a ingresar agua, todo eso. Y lo mismo para los motores, venden ya un adhesivo especial para echarle alrededor y que quede bien compacto para que no filtre el agua ahí. Eso es como el caucho. ¿Sí? Entonces también, porque si no, pues se va a dañar. Entonces estos son los problemitas que se van a presentar ahí. Espero que con los cables, eso es con los cables. Con los cables, sí, y especialmente los que llevan alta tensión. Los de baja tensión no son tan molestos, pero el problema son aquellos que tienen alta tensión. La alta tensión obviamente sí nos va a afectar un poco en el funcionamiento de los circuitos.
Y más cuando se humedece es más peligroso. Claro. Es que el agua viene con minerales y hay minerales que son conductores también. Bueno, Sí, entonces, exacto, el paso de electrones y todo lo demás. Entonces, sí. O si no, utilizar un guante que en verdad diga, bueno, voy a utilizar este guante como para aislarme de esos arcos eléctricos o algo. claro. Eso es lo que... Y sí, y desafortunadamente el circuito impreso se va a dañar por agua. Aunque, pues obviamente la idea del antisolder es que no se dañe, pero es que de todas maneras en el estaño es muy difícil. Sí, pero tiene que hacer cuidado con eso. Por eso es que en las lavadoras viene con una silicona especial. Para que evitar los cubrir, daños. exactamente. Para cubrir obviamente el circuito impreso y que no se vaya a humedecer y dañar inmediatamente. Y los vapores también. ¿Sí? El vapor de agua también termina afectando los circuitos. Claro. Entonces hay que tener cuidado con eso. Bien. Ya. Sí. Voy a borrar esto. Ok. Esos son los conductores. Ah, y las pistas esas de los circuitos impresos pues se dibujan con una línea. Sí, no importa ahí. Por ejemplo, digamos un transistor, nosotros lo vamos a observar de esta manera, con sus tres paticas. De pronto vamos a ver aquí un capacitor. Y ese capacitor, su negativo acá, con sus paticas también. En fin. De pronto aquí tenemos una resistencia. Y ya todo esto va en una tarjeta, en una board. Bueno, aquí un inductor, patica acá, patica acá. Y ahí se muestra en el impreso de los huecos. ¿Sí? Como una protoboard, sí. Sí, como una protoboard, exactamente. Y todos ellos ya organizados, obviamente cada uno realizando su función. Así es como vamos a observar las boards. Bien. Con todos los dispositivos. Y sin embargo tenemos también transistores de tecnología SMD. Como en el caso de este, tenemos un SMD. Y es un transistor también. Solamente que son pequeñitos, casi no... Con un microscopio observamos. Ok. ¿Sí? Y se mide de la misma manera que uno de estos grandes. Sí, claro, tiene su base emisor y colector, sí, es un bipolar. Pero son más pequeños. Son pequeñitos. Pero para control y todo es más que suficiente. ¿Sí? Entonces no necesitamos tampoco que sean tan grandes, tan potentes. Solamente que desempeñen su función. Solamente que yo entro aquí suave, voy tratando y luego vamos analizando poco a poco a fondo el tema. Por eso pues hubo la necesidad de ampliar este curso, más horas. Tenía muy corticas horas y no alcanza el tiempo para... No, este tema es larguísimo. Y es normal porque si uno dura 5 años, sí. Yo, por ejemplo, cuando inicié con el triángulo ya hace años, Instituto Triángulo. Y luego fue cuando el doctor Enrique Pareja fundó la Universidad San José, que hoy en este momento yo no sé por qué están hablando mal de ella, pero yo le agradezco a esa universidad porque en ese entonces había muy buenos profesores también. Ellos enseñaron muy bien electrónica, enseñaron muy bien la programación, enseñaron muy bien cálculo, matemática, física, ¿sí? Profesores de física, incluso teníamos de psicología también. Bueno, también contabilidad, cada estudiar contabilidad y todas esas áreas, porque el negocio no solamente es aprender electrónica. Sí, tener varias cosas. ¿Sí? Programación. Y esa fundación, la Fundación San José, fue buena, para mí fue buena, y yo aprendí bastante. ¿Y cuántas personas no la he ayudado con ese conocimiento también?
Incluso ellos mismos me tocaron más adelante enseñar en el colegio, y yo enseñé también ahí, lo que es el bachillerato semestralizado. ¿Sí? Sino que también es muy cortico el tiempo, porque es que el tema de física, por ejemplo, es largo y hay que hacer laboratorios. Si uno no hace laboratorios de física, muy difícil, ¿sí? Entonces a veces algunos alumnos quedan descontentos por eso, porque no había los laboratorios. Pero sin embargo yo también tuve muchachos muy activos donde conseguían los elementos y ensamblaban las cosas y realizaban los laboratorios. ¿Sí? Entonces, y lo otro también el SENA. Sí, claro, porque me tocó estudiar lo de programación de micros y reforzar un poco más de electrónica digital y todo lo demás. Pues para poder avanzar en estas áreas. Porque no solamente yo enseñé eso. Primero se inició con los televisores, los equipos, los DVD. A medida que fue evolucionando la tecnología, vinieron los teléfonos inalámbricos, la programación también de ellos, programación de plantas telefónicas. ¿Sí? Claro, exactamente, luego vinieron las computadoras en los autos, a mí me tocó estudiar eso y enseñar eso. O sea, cómo aplicaron la electrónica en eso. O sea, la verdad es que cuando usted ya tiene el conocimiento de la electrónica, ya lo demás es centrarse en el estudio de cada uno de estos. Y hoy en día ya vamos en las patinetas. Claro que antes de eso empezamos con los celulares. Y ahorita en este momento tenemos buenos profesores de celulares. Y iniciaron conmigo. Pero con personas que también le dedicaron tiempo, han estudiado también por su cuenta, han evolucionado también. ¿Sí? Esa es la satisfacción que uno tiene en la vida. Ya, por lo menos algo de obras para reparar daños. Como lo enseña la Santa Madre Iglesia, repares el daño. Ya, dedícate a hacer esto, vas a reparar el daño de esta manera. ¿Sí? Haz estas obras, todo lo demás y cambies. Si antes hacías el mal, ahora dedícate a hacer el bien. ¿Sí? Que si los demás lo siguen haciendo, pues traten de evangelizar y indicarle a ellos que ese no es el camino. Bien, el Apolo le digo, la única ha sido la Iglesia Católica en eso. Y hay buenos consejeros también. Bueno. Entonces, ahí ya queda claro, ¿cierto? No sé si habrá otra duda por el momento. Entonces, esos son los dispositivos. Y ya aquí ya desprenden una cantidad de cables. El principal que va a haber es el positivo y el negativo. Que hay otras terminales que utilizan ¿para qué? Para las direcciones. En este caso, por ejemplo, para el velocímetro. Y para el acelerador. Sí, para el velocímetro y acelerador. Esa es la ventaja acá. Que hay otro que lleva energía para las direccionales. Y no va a funcionar hasta que usted no le dé la orden de power acá. Todos pueden estar conectados al mismo tiempo, como en la misma placa. Exactamente, pero cada uno va conmutando después, porque por ejemplo aquí no envía energía si no se da la orden de power, a pesar de que está energizada la controladora. Okay. ¿Sí? Y incluso también de acá mismo pueden utilizar para el pito, para las luminarias, en fin, que después obviamente vamos analizando eso es lo que hace la controladora. Y además, obviamente, como eso tiene un procesadorcito pequeño, esto lo hace, es un pequeño cerebro acá que tiene, es un chip que tiene varios pines, que va comunicado con otros dispositivos, puede ser por transistores SMD y todo lo demás, llegarán señales acá. Entonces, en un momento dado, eso tiene que recibir señales, por ejemplo, señales de los traductores de efecto Hall. ¿Sí? Traductores de efecto Hall. Recibe señales y también a través de unos transistores de potencia que son los FET,
¿sí? Luego ya después analizamos la construcción interna, el funcionamiento del circuito, pero para que usted vaya teniendo idea, a través de estos transistores de potencia, que eso tienen sus 3 paticas acá cada uno, pues salen los 3 puntos donde va a energizar el motor. Generalmente la conexión de estos motores son tipo Y, 120 grados o 60 grados, bueno, en fin, ahí sí hay que analizar cuánto la... Entonces viene un cable de color verde, ¿sí? Viene una de color azul que va aquí conectado y tenemos otro que es el amarillo. Bien, entonces tenemos todo eso, ¿verdad? Todo esto está asociado a eso. A ver, lo dibujamos un poquito mejor, por el afán, pues. Bien, ahí como para tener una idea de las conexiones. Y estas son las bobinas que representan el motor. ¿Y cuál es el motor? Pues la rueda. Bien. Entonces, como para que vaya a tener una idea de cómo va conectado. Ya después de que estemos realizando los laboratorios, pues vamos aclarando un poco más el tema. Bien. Esto se va memorizando a la medida que uno va trabajando en esta área. ¿Sí? Con el grupo anterior también habían aquí 15 personas, y los 15 también trabajamos bueno. Sí, eso sí. Solamente que hasta ahorita se me ocurrió la idea de los videos y toda la semana he filmado eso. Claro que yo alcancé ya a filmar unos videos de unos grupos donde traían unas patinetas acá. Sí. Si no, también se había podido filmar videos sobre eso. Ya prácticamente vamos completando 2 años ya para enseñando analizando, claro, cómo es que se aplica la electrónica en esto y no es cosa del otro mundo. Obviamente que queda estudiar un poco de señales y todo lo demás, cómo se hace, en fin. Pero entonces esto es como para que tengan una idea de las conexiones, ¿sí? Ya el funcionamiento poco a poco lo vamos profundizando a la medida que vayamos avanzando el tema. No sé si tiene alguna duda ahí. Acá puede ser una protobar o puede ser alguna otra. Exacto, es un circuito impreso. Es la controladora interna, lo que pasa es que el circuito está guardado en una caja de aluminio. Una protobar también sería una controladora. El protobar es el punto donde usted va a conectar los dispositivos y va a ensamblar el circuito, sí. Okay. Porque es que con el protobar usted puede armar un amplificador de audio, un sistema de control remoto, ¿sí? Y todos pueden ir conectados a la misma protobar. Exactamente, pero entonces obviamente ya depende de la aplicación. Claro. Lo voy a comparar de la siguiente manera, digamos en el panadero, siempre va a tener la mantequilla, la harina y todo lo demás, pero con esos ingredientes obviamente de pronto preparo ponques, pan, calados, pero entonces cada uno de ellos tiene un proceso diferente, utilizando los mismos productos. ¿Sí? Entonces lo mismo sucede con esto. Tenemos los mismos productos, pero de otra manera. De diferentes Diseños en este momento. Sí, ya el colocarlo de una manera diferente. O una arquitectura diferente, que en este caso nosotros le llamamos arquitectura. Ok. Sí, una arquitectura. Cambia las arquitecturas en este caso. Bien. Entonces, obviamente, eso es lo que nosotros hacemos con eso. Además, eso tampoco es cosa del otro mundo, solamente se va estudiando, se va analizando poco a poco. Bien. Y obviamente, pues ahí, a la hora de los demás, pues, pongan al día. Y por eso dejo el video en el canal. Bien. Mirar siempre el celular que esté filmando. La clase pasada hablaron sobre el tema de cargadores de las baterías. De los cargadores de la batería, sí. Creo que usted tuvo que haber visto el video por ahí, ¿no? Por ahí está viendo, pero no.
Sí, sí, yo envié el video para que no se atrasara tanto. Sí, digamos, hay unos cargadores también entran el tema de los capacitores para almacenamiento, pero no son lo mismo. O sea, El cargador es para la batería, pero también carga el capacitor. Sí. sí, claro, porque los capacitores se reciben energía, pero ellos cargan temporalmente y se No descargan. como una batería. Sí, no como la batería, porque la batería sí, obviamente almacena Okay. bastante, pero obviamente hay que dejarle un buen tiempo para que almacene energía. De acuerdo. Sí, y al mismo tiempo es el mismo tiempo que, claro que más se demora en descargar que en cargar. Lo que limita a un motor la velocidad que puede alcanzar, ¿qué es? ¿La batería, el motor, las dos? La batería tiene mucho que ver, pero también obviamente el motor. Tiene que analizar que el voltaje sea de acuerdo a la batería, porque es que, digamos, si yo voy a colocar un motor de 36 voltios y resulta que la batería me da 72, corro el riesgo de quemar el motor, porque el motor no está diseñado para ese voltaje. Claro, porque recibe más voltaje. Exactamente. Digamos yo, ¿hay alguna forma como de romper ese límite que puede tener? O sea, aumentar el voltaje, el amperímetro, el amperaje, o motor y una batería. Pero tiene que cambiar motor y batería. O sea, es la única Y manera. incluso hay que cambiar la controladora también, porque si la controladora no... O sea, tiene que cambiar todo. Si va a cambiar la batería, exactamente. todo. Eso es mejor cambiar otra vez comprar una moto ya con esas características. Claro. O una patineta. Lo otro también es que ya a altas velocidades en una patineta es muy peligroso. Sí, generalmente el límite 15. Ya más de 15 kilómetros es peligroso, o sea, atenta contra la vida de uno o atenta contra la vida del prójimo también. Sí, porque es que uno tampoco puede llegar a hacerle daño a alguien. Y eso le digo a todos los que manejan motos, sean prudentes, porque es que son imprudentes para manejar. Piense también que usted puede ser peatón, ¿sí? Y yo no puedo utilizar un vehículo para hacerle daño a otra persona. No puedo hacer eso. Sí, no, porque uno tiene que respetar. Así como quiero que me respeten, también tengo que respetar. Sí, entonces no podemos ser imprudentes tampoco con estos vehículos. O no, entonces yo soy el dueño aquí de este carro, me costó 100 millones y yo hago lo que quiero. No, está abusando de su libertad también. Sí, eso no le da derecho y porque tiene dinero voy a atropellar a otro, no. Eso no es así. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces queda claro ahí, ¿cierto? Sí. Bien. Los instrumentos de medida, sí, tener claro que cuando usted observe, bueno, vamos a hablar de instrumentos. Aquí nosotros, instrumento, al cual nosotros le llamamos multímetro, minúscula. ¿Qué pasa con el multímetro? Memorizar esto. ¿Sabemos que usted observa esto? Ah, sí, ese es el voltímetro para medir voltaje corriente continua. Yo lo utilizo obviamente ¿para qué? Para medir el voltaje de la batería y el voltaje del cargador. ¿Listo? Pero una cosa es medir el voltaje y otra cosa es medir la ¿qué? La corriente continua. Dos cosas diferentes. El voltaje siempre hemos hablado que en paralelo y la corriente siempre en serie. ¿Sí? Paralelo y serie. Listo. Entonces no podemos olvidar eso. Ahora, si usted observa esto o esta parte ohm, ¿qué pasa acá? Los ohmios. Los ohmios, sí. Entonces, para las resistencias. ¿Listo? Para las resistencias.
para medir cuál es el valor óhmico que tiene y si está bien. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente, que si dice 200, por ejemplo, usted va a utilizar una escala, hablando de las escalas, de 0 a 200 ohms. Pero si usted observa 2K, 2000. de 200 a 2000. Porque si yo no utilizo la escala adecuada, pues me va a ser muy difícil. Por eso yo tengo que leer el valor óhmico para saber, ¿sí?, cuál debo utilizar. Ok. Entonces eso. No, habíamos hablado de según las escalas, ¿no? Fue como de 5 o 5000, entonces el máximo 4900. 99, exactamente. Sí, porque ya 2000 ya es difícil. Ahí cambia la escala. Ya cambia la escala, exactamente. O sea, digamos, ahí el límite sería de 200 a 1999, de 2000 al que siga. Y Es así. 20K, la siguiente es 20K, 20K, 20.000, 200K, 200.000, 2M, 2 millones. 2 millones. Y hay unos que vienen máximo 20 millones de dólares. ¿Listo? Entonces, eso es lo importante que, o sea, no podemos olvidar, o sea, hay que utilizar la escala. Ya cuando el instrumento es autorrango, que él mismo lo selecciona, no hay ningún problema, pero sin embargo yo tengo que estar pendiente en la pantalla cómo me está marcando, si me dice 200, 190 o 5K, 2K o 1000 o 1.8K, bueno, en fin, entonces ahí sí hay que hacer la conversión y dar el valor óhmico. De todas maneras tenemos que hacer los cálculos mentalmente, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque con una resistencia que esté ya afectada, con eso también puede afectar el circuito, no va a funcionar adecuadamente como debe ser. Por eso esto quita tiempo. ¿Bien? ¿De acuerdo? Ok. Entonces ahí ya vemos eso. Otra escala es la de conductividad, que es la que utilizamos para analizar los conductores. Algunos me dicen, eso se parece a un Wi-Fi. No es un Wi-Fi, solamente que es la escala que nosotros utilizamos para conductividad, ¿sí?, para medir conductores. Ya por ejemplo, hay veces, digamos, en los impresos, hay unas pistas tan delgaditas que nosotros no observamos, que toca observarla incluso con lupa o con un microscopio. Y resulta que una de esas pistas puede estar abierta, pero como no se ve, por lo que es microscópico, está abierta, está casi unida a las dos, pero está abierta. Entonces este instrumento nos indica, oh, la pista está abierta porque no se escucha, no da el pito. ¡Pip! Entonces hay que mirar en qué punto está abierto, se elimina el anti-solder y luego se sopla. Eso generalmente se daña por sulfato. Sulfato. Sí, por el sulfato en sí. Entonces hay que tener cuidado con eso también. ¿Bien? Entonces por el sulfato y todo eso son pequeños detalles que hay que tener en cuenta ahí. Que hay que dedicarle tiempito, hay que hacer un buen análisis de eso. Bien. ¿Qué otra cosita tenemos en la conductividad? El de capacitancia se conoce por la letra C, capacitor, no sé si tiene capacitor de este instrumento. No, este instrumento no tiene capacitor. No. Otro, el frecuencímetro generalmente se conoce como con las letras HZ. Hertz. Otro, HFE para la ganancia de los transistores. ¿Sí? ¿Qué ganancia es? Si está bien la ganancia o no está bien la ganancia de un transistor. Especialmente para los transistores bipolares. En fin.
Y depende del instrumento que le pongan ahí, incluso hay uno que viene para medir las revoluciones por minuto. Sí, el RPM, revoluciones por minuto. Entonces hay que analizar eso. Bueno, en fin. Y cada uno tiene un rango también. Y también hay que ubicar el rango adecuado. Bien, perfecto. Todo esto es para medir. Exacto, y también obviamente viene para medir el voltaje de corriente alterna, que es el que viene en red, como para medir la corriente alterna, que se conoce por este símbolo, ¿sí? Ambos tienen este símbolo. Bien. Pero todo lo que estamos viendo ahorita es para temas de motor, batería, restricciones, a lo que va con las luces, las direccionales, el encendido. ¿Qué otras partes eléctricas así tienen las motos? O sea, en general comparten casi todas las mismas partes. Sí, claro, todos tienen el mismo árbol. Por ejemplo, si nosotros... Bueno, entonces salgamos del instrumento. El instrumento ya quedó claro, ¿cierto? Entonces hemos terminado con el instrumento de medida, una idea general de lo que es en sí, para qué lo vamos a utilizar. Bueno, en fin, que si no lo dominan bien hay que buscar material de consulta de cómo manejar el instrumento, porque si yo no manejo el instrumento adecuadamente, pues ahí sí no se puede analizar lo que usted me acaba de decir. Las direccionales generalmente, algunos fabricantes para ahorrar colocan varios LEDs conectados en serie, obviamente que de pronto con resistencia o a veces dejan los solo LEDs. Y hay un LED especial que conectan en serie, un LED especial que conectan en serie, que es el que hace el titeleo, el que titila. Vamos a suponer que titila. Y se energiza obviamente, ya sea con los 36 voltios DC o los 72 voltios. Entonces empieza, encienden, apaga como las luces navideñas. ¿Pero por qué? Porque hay un LED que hace eso. A la medida que yo conecte más LEDs en serie, pues obviamente tengo que aumentar un poquito la tensión. Sin embargo, ha de tener algunas resistencias para protegerlo, porque si no le llega bastante corriente y se quema. Los diodos emisores de luz generalmente se colocan dos flechitas. Dos flechitas. Entonces ahí tenemos la direccional, la misma direccional, o sea, este diseño está idéntico a la otra direccional. Izquierdo y derecho tienen el mismo diseño y por eso tienen los cables aparte. Y ahí va lo que hablamos entre los... Exactamente. Me explico, aquí tengo la derecha. Bueno, yo en este caso aquí sería mi derecha y esta sería mi izquierda, ¿cierto? Entonces yo coloco acá los otros LEDs. Bien, entonces ya abro LEDs y coloco acá la izquierda. Entonces hay un punto común. ¿Cuál es el punto común? La controladora en sí, para darle una idea y para los que no vinieron en clase, la controladora hace lo siguiente. Aquí tenemos el GND, o sea, sale un GND que va a este punto y lo conectan de una vez al negativo. Pero resulta que hay unos cables, porque eso va a un tubo y este cable pues tiene que ser redondo. En este momento yo lo voy a dibujar grueso, o sea, porque el cable es delgadito, ¿sí? Pero para poder explicar, pues voy a hacer gruesito. A ver, pues lo quiero feito. Voy a hacer un poquito más delgado. Por acá. Bien, voy a utilizar,
Entonces aquí tienen 3 cablecitos. 1, 2 y 3. Bien, 3 cablecitos. Aquí lo refuerzo nuevamente con el verde para indicar que esto va dentro. Bien, dentro de ese cable. También van aislados, porque si no van aislados estarían en cortocircuito. ¿Sí? Estarían en cortocircuito y la idea es eso, que no suceda eso. Y tenemos un switch selector que va a funcionar de esta manera, o sea, yo lo estoy dibujando de forma física y él tiene una lámina interna, está en neutro, va a hacer el contacto al otro punto o así sucesivamente. ¿Qué pasa acá? Que la controladora va a entregar un voltaje, de 36 voltios DC. ¿Sí? Ese voltaje, ese punto, va conectado al medio de estos dos. ¿Sí? Vuelvo y lo repito. Este pin de 36 voltios, que es este punto, va conectado al medio. Entonces, ¿qué pasa acá? Que este cablecito va conectado a este punto y este cablecito va conectado a este otro punto. Sencillísimo, ¿cierto? Solamente que hay que hacer el seguimiento con el instrumento de medida, mirar la conductividad, que esté bien el cable, porque si está abierto no me van a funcionar las direccionales. O si este señor está sulfatado menos. Ahí tiene que hacer el cambio y volver a hacer toda la conexión. Sí, claro, porque es que esto de todas maneras viene encapsulado, ¿sí? Y ahí vemos el switchecito, se ve bonito el switch, ¿cierto? Entonces, este punto, este cable, entonces ya va conectado ¿a dónde? A este otro. Y acá tenemos este. Es de esa manera, ¿sí? Es de esa manera que yo pongo a funcionar las direccionales, tanto la derecha como la izquierda. Y vienen LEDs, esas direccionales. Solamente hay que acomodarlas y hacer la instalación adecuada. Entonces, para que vean que no es cosa, o sea, este sistema eléctrico sí no es tan difícil de entender, es más bien fácil. Es más difícil el circuito electrónico cuando empecemos a estudiar, sí, cómo funciona todo eso internamente. Pero para poderlo entender, nosotros tenemos que analizar lo que hay externamente. Entonces, ¿qué pasa? Usted va a medir con el instrumento de medida, toca este punto y toma este otro punto, y cuando usted pues tiene que marcar los 36 voltios en el momento que llegue acá, y sin embargo puede verificar el voltaje de este punto a este otro punto. Ahí por eso dibujo las flechas donde se puede identificar, y así, los 36 voltios. Este circuito pues obviamente es el más importante porque las direccionales es para indicarle a las personas dónde voy a girar. Otra cosa que no se puede confiar en la mayoría porque piensan que porque están algo ebrios van a manejar mejor. Eso es mentira. Uno ebrio no es igual. ¿Bien? Entonces obviamente ahí es donde no es bueno estar alicorado, como dicen, y estar manejando un vehículo. Eso ya es irresponsabilidad también, falta de responsabilidad también. Y con estos vehículos sí, peor, porque digamos la patineta no le va a dar estabilidad.
usted coge un hueco y inmediatamente se inestabiliza. Estando en su sano juicio, al piso va. Sí, claro, al piso va. No están diseñados, todavía falta mejorar el diseño de las patinetas. Las patinetas todavía no están bien diseñadas. ¿Sí? Por eso los fabricantes también no han analizado eso. Y generalmente uno compra los vehículos sin analizar todas las circunstancias, las posibilidades. Exactamente. Eso es lo mismo. Entonces aquí estamos viendo los de las direccionales. Los de las direccionales, sí. Esto aplica tanto en motos como en patinetas. Motos y patinetas, sí. La instalación es la misma. Simplemente Si usted aprende a reparar patinetas, aprende a reparar motos. Sí. Y aquí los circuitos es lo mismo, no hay cambio. Que obviamente si se desplaza más el cable, obvio que va. Sí, la posición de los cables van a cambiar. Lo único que sí hay que comprar es bastante sujetador para organizar bien los cables. bien colgados. Exactamente, que no se vayan a enredar, que no se vayan a enredar en la rueda o el motor, porque si no entonces se nos estropea todo. La idea es que no se dañe todo eso. Bien, hasta ahí quedó claro, le di bastante información. Sí, igual llega el momento en que miremos físicamente cómo se hace. Exactamente. Tener claros los conceptos. ¿Qué es lo que vamos a hacer el próximo año? Dios quiera, la Santísima Vida nos lo permita, porque como obviamente uno tiene que estar como a la voluntad de Dios, no sabe qué va a pasar también. Si desde diciembre nos dejan vivir, tantas circunstancias que nos ponen la vida, entonces obviamente por eso uno. Entonces, con la ayuda de Dios y de la Santísima Virgen, entonces a ver si entonces continuamos ya para el próximo año, ya con las otras personas, todo lo demás, de pronto vuelvo a repasar. Sí, en total, ¿cuántas clases son? ¿8? Son 30 horas, 60 horas en total. Del El primer módulo son 30, segundo módulo son las son 30 horas, son 60 horas, sí. Sí, como para realizar buenas prácticas y todo, porque es que de todas maneras tenemos que ver cómo rectificar tornillos y todo, es que hay mucho que hablar. Sí, aparte, digamos, esta es toda la parte eléctrica, también es toda la parte mecánica. Mecánica también. Freno. Exacto, qué herramientas vamos a utilizar también para eso y todo. Si Dios y la Santísima Virgen nos permite, puede estar conmigo, o Dios quiera que podamos conseguir otro profesor, no se sabe por qué. Uno no sabe qué circunstancias se pueden presentar en la vida. ¿Sí? Pero la idea es que ustedes continúen y puedan aprovechar porque ya es un negocio del boom. Sí, no, claro. Y no todo el mundo lo va a trabajar porque es que esto. Realmente los únicos lugares que son donde hacen mantenimiento de vehículos así es donde los venden. Pero sí, así aparte de gente que lo haga, no lo hace. No se consigue, es muy difícil, exactamente. Eso no tiene que aprender a hacer todas esas cosas. Y eso es lo que nosotros estamos enseñando acá. Sí, pues sí, oportunidades. Sí, entonces yo ya dejo todo a la voluntad de Dios y lo que sucede, a ver qué pasa, si estoy o no. Es que miren, hoy en día qué tristeza ve uno en la calle que salió tal un joven o tal señor y que alguien inescrupuloso lo chuzó y hasta ahí llegó. Sí, porque es que no hay indolencia y no hay temor de Dios ahora. Resulta que también es una irresponsabilidad porque uno puede perder el alma. Sí, o sea, hombre, somos tan descuidados que pecamos y no sabemos que de pronto nos llegue la muerte y ¿qué pasó? ¡Pam! Y al Creador que no se arrepintió, no se confesó, no quiso hacer un cambio en su vida y de pronto está tan de malas que llegan y lo matan. ¿Cómo va su alma? Irresponsabilidad. Y si se dejó creer en una doctrina falsa, ahí sí ya problema de él. Sí, ya es problema de ellos por dejarse creer en doctrinas que a la hora la verdad no son ciertas. La única cierta es la católica. Y por eso nuestros padres y nuestros abuelos nos advertían. Entonces hay que tener cuidado con eso también. Sí, tenemos que salvar. Eso es peor que estar en una cárcel. Porque el juicio final, allá sí aplican en justicia, allá no hay misericordia. Allá sí aplica la justicia, entonces toca entender. Por eso es bueno escuchar a los sacerdotes por eso. ¿Sí?
Entonces, digamos, hoy es el último día ya de... Sí, ya hoy es el último día, vamos a terminar porque es que ahorita tenemos los grados. Entonces me dijo don Enrique que no, que toca ahorita el espacio para los grados, que yo los acompañe. Se aplica a las 10. Sí, ya prácticamente. ¿Qué horas son ya? Ya son 10. Son las 10, exactamente. Entonces ya continuamos con el tema ya para el próximo año. ¿Cuándo 17, el 17 volvemos. Bien, de enero. Enero, sí, claro. Sin embargo, cualquier cosita, algo así que tenga que comentar en el WhatsApp, una cosa ahí. Ah, pues me puede regalar su número, por favor. 312-528-3280. Sí, vuelvo y le repito. Lo escribo acá. 312-528-3280. William Mora. ¿Listo? Listo. Ok. Igual ahí en el canal de YouTube. Sí, ahí tengo la... Sí, ok. Bueno, entonces por mi parte es todo. Muchas gracias por su atención. Espero que este video les ayude a muchas personas y nos vemos en un próximo. Recuerden, les habló el profesor William Mora.